A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Não quero cantar amor. Vamos a pasos por dentro. Fueron arrancadas de cuajo esas hermanas a medias. Quedaron con las raíces al aire cuando la ambulancia las sacó a tirones por la puerta de entrada de la casa sitiada por la geometría implacable de los frutales y se las llevó ululando por la deficiente arteria de tierra, zigzagueando entre los hoyos, dejando atrás la casa en el callejón sin salida, junto al letrero del Ojo Seco y el kiosco de los diarios, dejando atrás el galpón y sus maquinarias dormidas por el frío de la madrugada, y la feria cerrada y los puestos de tomates y papas viejas, los sacos de zanahoria ya brotadas, los carritos anclados en una berma que iba desapareciendo en el espejo retrovisor, como las animitas con sus velas encendidas y las crecidas malezas de la noche. A toda velocidad la ambulancia atravesó sin parpadeo el cruce de caminos. Con su sirena a todo volumen y sus reflectores en alto fue adelantando camiones cargados hacia el puerto y las escasas camionetas que circulaban a esa hora, y al ciclista borracho que intentaba en vano avanzar en línea recta. Esquivándolos a todos, continuó hasta que las ruedas se subieron al asfalto flanqueado por semáforos, postes de luz en el suelo, sacudidos signos pares y atropellado se da el paso junto a un aviso de comercio apagado. No se perdía detalle la mayor con la menor moribunda sobre sus piernas. Esa era la ciudad donde había vivido antes de mudarse al campo, una ciudad que se escurría por la ventana rápidamente, una geografía de luces bajo la luna a medio llenar y su cúmulo de estrellas devoradas por nubes bajas, nubes espesas que se iban dilatando para sofocar irreversiblemente el aire. El ahogado resplendor de la baliza giratoria apenas iluminó el cartel cuando llegaron. Los trasnochados camilleros abrieron las rejas de la sala de urgencias, abrieron las puertas de la ambulancia y se llevaron a la desmayada. La mayor fue detenida, que esperara afuera. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, se dice ahora también, a la República de las Letras. Bienvenido. Claro, en esta noche de día sábado, donde nos hemos convocado para comentar, para analizar, para ponderar un libro que fue publicado originalmente el año 2006 y que fue reeditado El 2013, ¿no? recientemente, no sé si el 2013, recientemente, en Argentina. Libro de una chilena llamada Lina Meruane. El libro se llama Fruta Podrida, y no es casual que un libro reeditado en Argentina coincida con la reedición en este programa de las obras completas de Antonella Esteves. Buenas noches, Antonella, bienvenida. ¿Cómo están? Bien, y con la presencia viril, lapidaria, contundente de Carlos Azócar. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias, buenas noches, agradezco nuevamente la invitación y la verdad es que bastante contento de estar acá comentando esta obra, que es bastante interesante. Sí, no habíamos leído nunca a Lina Meruane. No. Ni aquí ni fuera, yo por lo menos. Yo tampoco. ¿Carlos? Tampoco, y estoy muy gratamente sorprendido, la verdad. Sí. Autora joven, para ser escritora, digamos, 45 años, bueno, una edad perfecta. Novelista, además. Claro, novelista. Entiendo que también ensayista, ha escrito algunos libros en esa línea. Una autora que al menos en esta obra se ve como alguien que está escribiendo una historia y al mismo tiempo está estableciendo un discurso que tiene muchas capas de lectura, en donde hay también una estructura que es bastante innovadora, y no solamente una estructura sino también una pluma que es bastante innovadora, y en un tema que podrían ser varios temas a la vez, ¿no? Narra fundamentalmente la historia de dos hermanas, pero narra también el mundo del campo con sus particularidades, pero también con los abusos que se cometen ahí. Narra también el tránsito de un cuerpo enfermo,
y el modo en que eso va modificando la relación de la persona que habita ese cuerpo con el mundo, y con un desarrollo que va cada vez incurriendo en situaciones o en relatos más extraños, hasta que llega, como decía Carlos Azócar antes de que empezáramos con esta transmisión, a un final sorpresivo, por supuesto lejos del campo donde se inició la obra. Es lo que podríamos decir de entrada nomás sobre Fruta Podrida, de Lina Meruane. Le cedo la palabra a mis compañeros. Por favor, hagamos discriminación positiva. Bueno, es un libro muy interesante en la forma y en el fondo. Es un libro que también a mí me sorprendió. Es un libro relativamente corto, estamos hablando más o menos de 180 páginas. Hojitas chicas, letra grande. Sí, que no sé si a ustedes les pasó, pero hasta el final es de estos libros que uno no sabe si está haciendo fantástico o realista. Claro. O sea, uno se mueve todo el tiempo, la pluma de ella tiene una cosa muy curiosa. El libro está escrito como en... Tiene una velocidad que es bien impresionante, a pesar de que tantísimas cosas tampoco pasan. O sea, estamos hablando de estas dos hermanas, que una de ellas, o sea, son medias hermanas, suponemos también, así por lo menos como se tratan, así como se presentan. La mayor de ellas es una mujer que se ha ido haciendo carrera en el espacio de la exportación de frutas y hoy día es una experta encargada de pesticidas, claro. Y de asegurarse que la fruta de exportación se mantenga prístina y que los mercados sigan funcionando. El dueño de esta empresa es el papá de la hermana menor, que al principio de el libro tiene una crisis de salud que luego va a derivar en una diabetes bastante irregular, porque no se puede tratar, porque tampoco a ella le interesa mucho. Ella es adolescente al principio del libro, termina el libro más o menos a los 18, 19 años, y ella se resiste mucho. Y otra cosa que es muy interesante del libro, que va contando esta historia, bueno, por otro lado está el tema de que la hermana mayor está siempre embarazada porque entrega a sus hijos al médico cirujano, director del hospital, todas esas cosas juntas, de este pueblo en donde ellas habitan, por lo cual ella recibe beneficios económicos. Tal cual. Y esto además está contado desde distintas voces. El primer capítulo está contado desde la hermana mayor, el segundo capítulo está contado desde la hermana menor. Hay un tercer capítulo que está contado desde un testigo de la hermana menor, porque la hermana mayor desaparece, y el cuarto capítulo está contado casi como una especie de diálogo interno, de pensamiento de una enfermera con la que se encuentra la hermana menor, que finalmente tiene un cruce ahí bastante extraño hacia el final del libro. Todos estos elementos hacen que para mucho hablar. También es interesante, por supuesto, las voces femeninas que ahí se enfrentan y cómo ellas tratan de desarrollar algún tipo de estrategia para resistir el poder que se les impone. Tanto desde lo económico como desde la distribución cotidiana del poder y de las posibilidades que tienen ellas por debajo de ellos, básicamente. Sí, miren, a mí la verdad es que lo primero que me sorprendió del libro, que creo que es un texto como, a ver, ¿cómo decirlo? Como que tiene una pluma que es muy decidora, que es muy poética. Yo creo que nuevamente nos encontramos con una narración que tiene a ratos una cuestión que es más bien una prosa poética más que una narración. Sí, pero no idílica. No, pero yo creo que hay una cuestión que a mí me pasa mucho con este texto, que es finalmente el hecho de que creo que narrativamente, la historia propiamente tal, como decía un poco la Antonella, es más bien escasa de recursos. O sea, es más bien la forma narrativa que tiene el libro, quizás el principal, digamos, la principal virtud que tiene el libro, y sobre todo porque yo creo que echa luz, y una cuestión como casi como la función epistemológica que muchas veces tienen digamos la literatura en particular y la arte en general, se vincula más bien con la posibilidad de echar luz sobre ciertos mundos, o sea, de poder darle voz y darle finalmente un relato a mundos que para nosotros
de alguna manera son aceptados dentro de la realidad existente, pero que finalmente si uno se acerca un poquito más, sobre todo, digamos, en un país que tiene un modelo exportador, no saber más allá de pasar por la carretera y ver, digamos, los packing gigantescos que hay hacia el sur y hacia el norte, digamos, y de repente meterse en ese mundo, digamos, en el día a día de sobrellevar una enfermedad no solamente digamos, estando en la pobreza, sino que estando en la pobreza en Chile, es una cuestión que yo creo que es sumamente decidora en términos de poder generar un ambiente. A mí me pasó mucho de estar encontrándome con esa tensión constante entre las hermanas, que es una cuestión muy muy propia, y que es un tema además que yo creo que es sumamente interesante en la medida en que hay una tesis, digamos, que no es mía, pero que es mantenida, digamos, por varias feministas chilenas, y que plantean que básicamente Chile, cuando uno se da cuenta con la cantidad de hijos, como se decía antes, los hijos naturales, es un país que está básicamente forjado por las féminas. O sea, es un país que está forjado por la mano de obra femenina, y que muchas veces, o sea, esa mano de obra se encarga tanto de la producción como la reproducción de la vida. O sea que finalmente nos encontramos con, por ejemplo, el retrato que se hace de la hermana mayor. Yo creo que es sumamente impactante en la medida en que es un retrato de una mujer que efectivamente encarna lo más clásico de la mujer chilena, en tanto se encarga tanto de las labores productivas, es decir, estar siendo una estrella básicamente dentro de esta infame industria, digamos, de las frutas, y por otro lado ser una hermana que estaba haciendo cargo, digamos, de todo el buque, además de guardar dinero, para la operación, para el trasplante posible que va a tener la hermana. Y además se hace cargo, digamos, de una adolescente que está con todas las de hacer todo lo posible para empeorar su salud y no tener, digamos, ningún tipo de solución a este problema que la queja. Entonces yo creo que, claro, que en realidad la situación, y a mí me parece incluso que la salida final es más bien un deus ex machina, y que de alguna manera viene a salvar, digamos, la historia como construcción, pero creo que al leer el libro, por un lado tiene esta virtud de echar luz, pero por otro lado a mí me pareció que es una pluma de estas que uno puede decir, este libro en realidad, a mí me costó entender que era un libro escrito por una chilena. O sea, ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por la pluma que creo que es muy universal, que es muy cosmopolita, que es una cuestión que uno de repente como que se encuentra con esto. ¿Con qué me pasa también? O sea, como que los chilenos de alguna manera tenemos una marca muy grande, sobre todo por la referencia. Por ejemplo, no, este es un libro que podría haber ocurrido en cualquier parte. En cualquier parte. Sí. Pero el tema, pero la referencia al campo chileno y a la lógica pero de son poder directas. Sí, no. Sí. A mí me parece que eso es posible porque no hay naturalismo acá. Aunque sí hay realismo. Claro. Aunque excepto hacia el final todo lo que ellas cuentan es bastante posible. Ahora está esta cosa así como terrible de los niños que se reciben, los bebés que ella entrega a cambio de dinero para la que sabe que es experimento, pero está dentro del mundo de lo posible, pero tiene como, no sé si a ustedes les pasó, como un hálito de lo fantástico dando vueltas. Claro. Bueno, vamos a ir a eso a la vuelta de un alto musical. Sonó la campana para advertirte que era momento de... Era un trino, no era una campana. No es lo mismo campana que trino. No es lo mismo. No. Ya, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Quién quiere principiar? A mí me gustaría escuchar algo muy chileno, muy por el contrario de lo que estábamos leyendo, que es justamente Corazón de Sandía, que es justamente Los Tetas, ahí sonando para estas cálidas noches de primavera. Buenos días, I wake up in the morning and I ate a sandía. Te veo en la cama y ya sé que es un buen día. Me voy a la calle, veo al camino, rapea un rato, vamos a tomar un buen vino. Seguí caminando, paseo ahumada, se acerca ese pato con fea mirada. Le dije, pato malo, tu cara no me asusta, tu tajo feo.
no me gusta, no importa, no te quiero ver. Chihuahua, loco, prefiero una mujer. Mejor voy a ver a mi homeboy Rulo. Llego a su casa y veo tremendo culo. Digo, Rulo, ¿qué te está pasando? Las ganas de comer se te están quitando. Tu cara está más flaca, tu pelo más largo. Hay algo que te pasa, ¿quién te está matando? Y yo, wake up, hermano, no te quedes tirado que te puede hacer daño. Mejor, ven, vamos a bailar. Busquemos al pepino y empecemos a tocar. Más bien que te pares, yo soy agresivo, instinto de animales. Saco una pistola, mato funerales y mato sin parar. Otra víctima, tengo sueño, voy a descansar. Es un nuevo día, veo una tipa junto al sol, entra escondida. Voy por la calle tal como sale, me asomo por la ventana. Una mujer envuelta en una blanca sábana, la mato, no, sí, ya no lo sé. Tal vez sea una buena idea. Veo un hombre, tal vez ya no lo sé. Ayúdame, dime qué hacer. El cielo negro cae, la vida se me sale. Tal vez te va a cambiar, serle fiel a la vida y conformarme con un altar y a los muertos alimentar con un corazón de sandía. En el fondo de las pepas negras nace el nuevo día. Masca, masca la sandía. Verde por fuera, roja por dentro. A que tú no sabes lo que es. Yo sí sé dulce, es como juega mi lengua en el café, bañada en el fuego plateado del atardecer. Corazón de sandía, muéstrame el sabor de la vida. De la mañana o quizás sea a las 11. Ya no es posible confiar en los relojes. El cuerpo ahora sin voz de mi hermana sigue donde mismo, en la silla, su cabeza entre las manos. Está llorando, pero no es de tristeza, sino de un enorme desencanto. Es el cansancio lo que la agita, es la frustración y una ira contenida durante toda su vida. Empieza a darle puñetes a la mesa, patadas a las sillas. Ovilla un mechón en el dedo y lo tira con fuerzas hasta arrancarlo. Las venas de su cuello se han hinchado y de pronto comienzan unas extrañas convulsiones. Se ríe de la fruta que ahora se pudre, de la empresa revenida y de todas las promesas incumplidas. Es una risa destemplada que suena a monedas agitadas en una lata vacía. Su pesado aliento impregna el aire. Y ahora soy yo quien la abraza. Le tomo la cabeza, la pongo junto a mi pecho para tranquilizarla. Los relojes anuncian las 9 o las 12. Quizás ya sea la 1 de la tarde. Fruta podrida, Lina Meruane en esta noche primaveral de sábado. Afortunadamente hasta ahora la temperatura es más está fresquito, ¿no? Sí, aquí en el estudio. No sé. El estudio mantiene, es que tiene que ver también con lo que estamos leyendo, que tiene una cosa así como cerrada, como de vaho, como agobiante. Gracias, Carlos, eso es. Sí, hubo algo que me llamó en general la atención del libro y que cruza
algunas de las cosas medulares que ustedes han dicho. Y que es esta idea de que el libro está permanentemente jugando en una suerte de ambigüedad. Es decir, uno habitualmente lee novelas donde se producen contradicciones. Aquí más que contradicciones hay cuestiones que son una cosa y la otra o la contraria al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de las hermanas, que hay una relación de tensión, pero que al mismo tiempo es de mucha dependencia, ¿no? O este escenario donde se desarrolla la primera parte del libro, que es en un lugar que podría ser un pueblo cualquiera, decía de Chile o de América Latina, pero donde conviven simultáneamente los problemas, los conflictos, los abusos, pero también esta como versión oficial que es muy como de la Franja del Sí, ¿no? Esta idea de... ¿Te acuerdas de la Franja del Sí? Claro, que las frutas y las exportaciones y las manzanitas pasando por una... Entonces, claro, eso como que convive simultáneamente. Esto de en la medida que avanza el libro, no saber si hay alguien que está contando sucesos o es más bien una voz interior que habla como encerrada en una interioridad, ¿no? Claro. El final, donde ahí teníamos discrepancia respecto a qué quiere decir el final, pero donde el adentro, el afuera, el aquí o en otra parte también como que se empiezan a diluir. Y por último, un libro donde, a propósito de lo que decía Carlos, ¿no? De que ocurrían pocas cosas. Había ratos en los que yo decía, bueno, ¿esto es una novela o es un artefacto ensayístico o teórico? ¿Cachai? Claro. Y es una de las razones por las que probablemente a Antonella le pidieron leer el libro en su plan de estudios, porque es las dos cosas al mismo tiempo. Estamos haciendo mi plan de estudio. Sí. Este mes. Tu programa académico. Hay que decir que por lo demás este libro se ganó el premio a la novela inédita del año 2007 del Consejo de la Cultura y el Arte. Aquel momento, Mira. claro. A mí me pasó, y probablemente para la gente que ya leyó a Lina Mervane y que no alcancé a estar en la clase donde comentaban este libro porque estaba acá en Santiago, probablemente sea una obviedad, pero a mí me recordó, y quizás le sirve de referencia a quienes no la han leído, a mí me recordó mucho a Donoso. Esta idea de el agobio por un lado, pues probablemente Casa de Campo más que cualquiera de las otras, por esta idea de este espacio campestre que tiene todo esto que declaraba Pato, esta cosa como media idealizada del campo y la productividad, pero que tiene esta cosa tenebrosa de las casas de adobe y del agobio, y además que, claro, también el libro está cruzado por la plaga constantemente, por el trabajo de la hermana mayor. La plaga y el plaguicida. Exactamente. Claro. Al mismo tiempo, claro. De María del Campo, que se llama ella además. Que no sabéis que te hace más mal, ¿no? Exacto, Sí. Y también está cruzada, claro, por la enfermedad, en el caso de la hermana menor, cuyo nombre no sabemos nunca, y que además ella tiene un desapego total a la vida, a su hermana, al padre que no conoce, que nunca va a volver, y ella en algún momento del libro asume que eso va a ser así. Y también hay una relación que ella tiene con su cuerpo que es muy interesante, porque ella está como entregada a que le hagan todos los exámenes, que le saquen sangre, que analicen su orina, que etcétera, pero ella no tiene ningún deseo de hacer lo que le piden para mantenerse con vida. Y ella más bien se entrega, a pesar de que sí tiene deseo, y finalmente termina viajando y buscando al padre, o más que buscando al padre, va derecho a los hospitales donde supone que vienen todas las soluciones que a ella no le llegan. Pero yo no estoy segura que esté buscando soluciones, sino venganzas por esta tortura constante que han hecho sobre su cuerpo. Sí, pero lo que es cierto es que ella no tiene este concepto de mejorarse en la cabeza. O sea, está como entregada a lo que ocurra, ¿no? Tampoco es que se quiera morir. En alguna parte del libro quizás sí, pero no es que está como entregada a lo que suceda, ¿no? Sí, es como, o sea, es un personaje, o sea, yo creo que de todos los que aparecen en la novela es como quizá el más completo, complejo, la protagonista, digamos. Y lo más interesante es justamente cómo de alguna manera va develando como, por un lado, un universo interior que es muy, muy grande y muy rico. Porque a buena y primera, uno, estando por ejemplo en la posición de la hermana mayor, dice cabra malcriada nada más. O sea, es una digamos, una adolescente que adolece efectivamente de todos aquellos como de
mínima autodisciplina para poder no estar consumiendo azúcar. Ella tenía, digamos, el problema al páncreas que no procesaba el azúcar y que en definitiva le generaba que cada vez que ella básicamente consumiera mucho azúcar, y que es lo que hacía constantemente, terminaran en coma o terminaba yendo al hospital. Entonces lo que yo creo que, o sea, que a mí me parece sumamente interesante en el sentido de este personaje, es que claro, que finalmente cuál es el huevo que finalmente ella incuba dentro de sí. O sea, que está constantemente generando este resentimiento que de alguna manera se lo hace ver a su hermana, que también va acumulando un resentimiento muy grande, y que de alguna manera termina en el acto de envenenar las manzanas. Y a mí me parece sumamente interesante ese juego, que sin duda alguna es un guiño, digamos, y una cita, digamos, una situación histórica que nosotros vivimos en Chile, que finalmente fue el envenenamiento de las uvas. Cuéntalo para la nueva generación. Claro, la nueva generación. Por ejemplo, aquí Cami, que no sabe. Cami, ¿no te acuerdas del cianuro en la uva? Pero si no había nacido. Eso ha sido como el año 83, 85. Nació el mismo año de la fruta envenenada. Fue el 83, ¿no? No, 88. 88, claro, y cuando de repente encuentran 3 o 4 uvas que están envenenadas con cianuro y son En Estados Unidos. Y son toneladas completas de fruta que se devuelven, y que de alguna manera en ese momento histórico, y aquí es lo interesante también de la novela, pone en jaque el modelo chileno, o sea, el modelo de exportación que de alguna manera tiene unos niveles de acumulación de capital infinito. ¿Por qué? Porque finalmente tú tienes a una población completamente, digamos, aislada del resto del mundo, aislada de otras posibilidades, y la terminas transformando en, digamos, ejércitos de reserva constante para que finalmente entren estas industrias de la fruta, en los cuales además la emplean decían, o sea, de octubre a marzo. Y una de las cuestiones que a mí me quedó un poco dando vuelta fue justamente las consecuencias que traía, por ejemplo, la exposición a los pesticidas. Yo creo que una de las cuestiones que queda más o menos, o que para mí quedó más o menos no muy clara, es justamente la relación que existía entre los abortos que tenía la hermana mayor y finalmente su contacto directo con los pesticidas. Pero ella finalizaba los embarazos. No sabemos si en algún momento, cuando la primera vez que ella va al hospital, el enfermero la revisa, que el bebé todavía está vivo, claro, y supone que está bien. No sabemos qué pasa con esos bebés después. Sabemos que ella hace un negocio de sus embarazos. Eso, claro. Y que de alguna manera este envenenamiento que hace de una fruta en cada caja, claro, muy ordenadamente, muy organizadamente como era ella, tiene que ver con una resistencia al darse cuenta de que todo lo que ha hecho no sirve para nada y que ella es solo un eslabón bastante débil de la cadena. Claro, sí. Y que finalmente tiene que responderle al ingeniero, tiene que responderle al papá de la niña, del que nunca se sabe nada, al director, o sea que finalmente está rodeada de estas figuras masculinas para las que ella se ha sacrificado constantemente, claro, en cuerpo y alma, literalmente, para finalmente terminar en esta situación tan desventajada. Claro. A mí me parece que una cosa que a mí me gustó mucho del libro es que tiene estas denuncias o estas miradas críticas de manera no panfletaria. Exacto, de hecho hay una que la tengo acá, dice: María le contó, me cuenta el enfermero, que las temporeras pedían mejoras que ni siquiera ella se había atrevido a solicitar, el pago de horas extraordinarias y el aumento de sueldo acorde con las ganancias de la exportadora. No solo pedían, sino que exigían, aseguraban que ganaban la mitad porque no eran hombres, porque eran jóvenes, porque estaban desesperadas, y todo eso es cierto, confiesa el enfermero, pero precisamente por eso conseguían el trabajo. ¿Cómo no va a ser mejor tener un sueldo miserable, un sueldo de hambre, que no tenerlo? ¿Cómo no va a ser preferible ser la absoluta jefa del hogar y tener derecho a salir y a compartir con otras mujeres en vez de estar encerradas días y noches en la casa? Sospechó de sus intenciones y de mi hermana, sus disquisiciones sobre la eficiencia productiva de la empresa, la obsesión con la perfecta esterilidad de la fruta, con la sanidad del cuerpo propio y ajeno, me dan ganas de vomitar. Eso está colado en el libro, porque el libro no es un libro de denuncia social ni mucho menos, pero está ahí. Está. Oye, ¿se acuerdan que nos habíamos prometido que íbamos a ir con la canción antes de la pausa? ¿Alcanzamos a uno? ¿No se puede? Ya. Vamos, la Cami nos da permiso. Vamos a ir con Laura Canoura, una canción que, mira, cuando leí el primer párrafo del libro pensé en esta canción. Mira. Fruta amarga de Laura Canoura, que la voy a escuchar ahora como si la oyera por primera vez. Vamos a eso y volvemos. Corazón,
larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de que ciego la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre un cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz de la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende, soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way. Well, if you ever plan to motor west, Tras vendarse la herida, tras vomitar a puerta cerrada y secarse el sudor de la frente, mi hermana se irá arrastrando sus gruesos zapatos negros hacia el galpón en el campo, a trabajar. Lleva el uniforme gris cada mañana más apretado en la cintura y las grandes iniciales de la empresa, impresas a lo ancho de su espalda, se desvanecen junto a su silueta por el camino hasta que también María se disuelve. Deja de ser mi hermana, la que empuña un manojo de llaves este martes, la que entra por las puertas enrejadas del galpón llevando su panza a cuestas, la que sube lentamente los escalones hacia su oficina y baja un poco las persianas, es otra, es la mayor,
la del gesto eficiente junto a la ventana. Afinando el ojo por la cerradura de nuestra casa, la veo organizando una pila de documentos, tachando cifras con la espalda encorvada, rompiendo sobres y examinando urgentes estadísticas con el ceño fruncido. Se sienta, suspira, levanta el auricular del teléfono y otra vez lo cuelga. Se muerde el labio superior mientras se plantea la necesidad de exterminar todas y cada una de las plagas. Ahí está ella, la mayor, con sus pestes, y aquí estoy yo, con la mía. Qué delicia de párrafo. Sí, no. Qué enorme. Fruta podrida de Lina Meruane, una estupenda novela extraña que estamos leyendo hoy. La recomienda Enrique Lafourcade. Ah, sí. No sé si... La recomiendo. No sé. ¿Usted no la recomienda? No sé si Enrique Lafourcade la recomendaría. No la recomendaría. Porque uno diría que es como ese tipo de novelas bastardas, que es como que tienen muchas cabezas, que son difíciles de asir. No son difíciles de leer, porque es bastante fácil de leer, es bastante deliciosa la manera en que ella escribe. No es bonito ni agradable el lugar donde te lleva su escritura. Exactamente. No. O sea, es recomendable, pero no del tipo este de... No es un paseo por el campo. Lea 15 minutos antes de dormir, Claro. y leer Fruta podrida y dejarla ahí en el velador. Yo no podría, tendría que dormir con la luz encendida, en fin. Pero no porque pase nada extraordinario, aunque a mí sí me pasó. ¿Vieron alguna temporada de American Horror Story? Sí. ¿Viste que había una que era en un hospital? Sí. Pero, insisto, es En un hospital psiquiátrico. Hay una que yo no la vi, Carlos, no me voy a hacer la valiente porque me dio susto y no la seguí viendo. ¿En serio? Y empecé a ver exactamente el del hospital psiquiátrico, que era la segunda temporada, creo. Creo que es la primera. No, la primera en una casa. Ah, una casa embrujada. Sí. Claro. Sí. Y en este hospital que ellas visitan, porque una está embarazada y porque la otra es diabética, pero de una diabetes bastante rebelde y difícil, pasan estas cosas como que ella entrega a los bebés y los bebés desaparecen, pasan cosas como que hay un solo encargado que es el cirujano, que además la historia del cirujano es muy interesante porque su mamá era costurera, entonces de estos seres, y además como lo describen, uno se imagina casi un buitre, así como el señor Burns, pero siniestro, que le gusta, que aprendió de alguna manera el oficio antes de estudiar medicina de cortar, surcir, pegar y despegar de su madre, que era costurera, a quien se encomienda antes de cada operación. Hay toda como una historia ahí bastante siniestra, bastante oscura, a pesar de que derechamente no pasa nada extraordinario, porque la desaparición de los bebés uno no sabe, uno sospecha, pero no sabe. Oye, estamos en el tercer bloque. Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Yo tenía que decir algo que venía justo después de eso, pero no nos vamos a exponer a que nuestro auspiciador rompa el contrato con nosotros. Por nuestra negligencia o entusiasmo por la fruta podrida. Estoy dispuesto a renunciar a mi estatus de vida por la ruptura con nuestro auspiciador. Hay que decirlo, en ese lugar que ya a esta altura es como un oasis dentro de toda esta ciudad, digamos, tan convulsionada y llena de tráfico, de gente que anda apurada, que... como una frase que esa gente que no sabe vibrar con estas cosas, que estos tesoritos que de repente se encuentran en los libros. Habiendo una puerta y una campanita, porque ahí sí que hay una campanita, no un trino. para que ellos se enteren y te den la bienvenida. Donde uno entra, lo primero que recibe es una ráfaga de aire acondicionado, lo cual en esta época se agradece. Ya se agradece, claro. Pero luego de eso, paredes. Repleta. Y en las paredes, libros y libros. De todo tipo, de todas las épocas, de todas las regiones del mundo. Es decir, uno simplemente tiene que entrar y dejarse llevar. Claro. Porque esos anaqueles tienen un orden invisible que conecta con tu desorden interior. Un lugar que se puede justamente habitar. O sea, un lugar que mantiene su... O sea, que a mí me pasaba que es algo muy parecido que pasa en casi todas las librerías, pero en esta librería yo creo que además hay una situación que es particular, porque finalmente de repente aparece la figura de Omar y ya completa la escena completamente. O sea, ¿tú quieres decir que si Omar vendiera comida china sería lo mismo? O sea, bueno, que el centro de esto es Omar. Si es que pudiera leer, digamos, cosas en los guantán. Si en vez de decir Hegel, dijera guantán. No, porque lo que haría es ceder galletitas de la suerte. Exacto, claro. Esa sería como la imagen del sabio. Tú sabes que Omar aquí confesó en el programa anterior que odiaba los libros. Ah, sí. Claro, que los odia. No, pero que para él es que en general no le gustan y que para él es una gran victoria cuando le gusta un libro. ¿Y qué fue lo que le gustó?
El trabajo. El trabajo de Tarkovsky, de Aníbal Tarkovsky. Que leímos la semana pasada. Bueno, Clepsidra, Macul 94, casi esquina, Irarrázaval, un lugar al que hay que ir. Si usted entra a TripAdvisor y escribe Santiago de Chile, aparece Clepsidra primero, después aparece el Cerro Santa Lucía y así hacia abajo, ¿no? En ese orden, ¿no? Los otros días recordábamos que es prácticamente un lugar de sobrevivencia, o sea, porque finalmente murieron los cisnes, murió el club de jazz al frente. Y lo único murió que todo queda, alrededor. murió todo alrededor y lo único que queda. Murió Juan Gabriel. Pero Clepsidra sigue ahí. Pero nos dejó, pero qué necesidad, para qué tanto problema. Sí. Que yo creo que es el mantra del año. Exactamente. Ante cualquier cosa. Después hay problemas Pero qué que... necesidad. Ajá, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? Bueno, Esa es la respuesta ante todo, ante todo. Ese es el nuevo eslogan de Clepsidra. Clepsidra, ¿para qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Ajá. Eso es. Vamos con la canción. Bueno, Camila está muy entretenida viendo, escuchándonos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar una canción, bueno, bastante terrible también. Una canción que está dentro del estándar americano y que es de esas canciones que parece que fueran muy ligeras, pero es una canción bien, bien oscura y bien terrible, que además tiene que ver con los asesinatos que se hacían a la gente negra en el sur, centro de Estados Unidos, y que terminaban colgados de los árboles. Y eso es básicamente lo que describe Billie Holiday en esta canción, estas frutas extrañas que cuelgan de los árboles, y que me pareció que por lo menos en el tono iba bastante acorde con Fruta Podrida de Lina Mervana. Sigamos con Strange Fruit y Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Não quero cantar amor. Esta piel se va volviendo húmeda y resbaladiza y demasiado fría, pero sorprendentemente blanda.
Voy hundiendo la mano de a poco, los dedos, por la piel irregular desciendo hasta que topo con algo afilado, la punta de algo. Un clavo no, un cuchillo tampoco. Cuidando de no cortarme, tiro de lo que sea esto que tiene punta hasta que aparece una tijera. Una gruesa tijera podadora impregnada de un barniz espeso, oscuro, pegajoso y fétido. Unto la lengua en la punta de la tijera. El sabor afrutado y oxidado me da náuseas, pero aguanto. Yo todo lo aguanto porque los olores fuertes, los sabores intensos que colman los pabellones han sido siempre mi especialidad. Sí, las agujas, los bisturís, las grandes tijeras que ahora dejo caer al suelo embetunadas como mis manos sin guantes. Respiro hondo el aire tibio de la plaza y otra vez vuelvo a mi labor, con ahínco, con esmero, con pundonor, con los ojos tan abiertos como los suyos. Aunque los suyos no me registran, en el fondo de sus pupilas solo aletea la pálida fachada de nuestro gran hospital como una gran sábana lavada con cloro, como un gran telón de fondo. Sí, sus ojos están completamente blancos, conteniendo el recuerdo de la nieve ya derretida, mientras yo dejo de mirarle y voy sumergiendo mis dedos completamente en el yeso abierto, más adentro, más abajo. ¿Pero qué? Mis dedos quedan de pronto colgando dentro de la bota. Oscilan en la cavidad vacía sin haber alcanzado el pie, hasta que alcanzo el fondo y en ese fondo hay solo un charco de líquido denso, un fluido gomoso, espeso. Me detengo, me percato, me pregunto confundida, ¿y el tobillo de la mendiga? ¿Dónde habrá ido a parar el resto de esta mujer? Hay un pedazo extraviado, pero mis dedos continúan hurgando sin convencerse de que no hay nada más que sangre coagulada aquí dentro. Hay lejos en el medio de este espantoso silencio que ahora lleno con mi angustia. ¿Dónde están el empeine y todos sus frágiles huesos? ¿Dónde la planta de este pie? ¿Dónde el extremo de este cuerpo? ¿Dónde el final de mis urgencias? ¡Ay! ¿Dónde termina este cuerpo? ¿Dónde está el punto final de esta mujer? Que ella o cualquiera por favor me lo diga y quizás entonces sí pueda por fin callarme. Fruta podrida, Lina Meruane. Así termina. Sí. Y está complicado el final. Así termina y no hay consenso respecto a cómo termina, pero así termina. Ahora, de nuevo, si estamos hablando de figurativo o no, a estas alturas ya no importa. Claro. De verdad no importa si la enfermera termina transformándose en la hermana menor, si la hermana menor desaparece, si la hermana menor se muere, y lo que se encuentra es con este cuerpo disperso. O sea, en términos estrictos yo creo que también, claro, ahora está haciendo una relectura y de alguna manera, de manera muy concertacionista, haciéndole una concesión, un acuerdo con respecto a Antonella. No quiero concesiones, se acabó. Si vamos a discutir, discutamos. Y estoy de acuerdo con respecto a eso, que finalmente lo que no encuentra es que finalmente se deshace esta pierna por lo propio de la diabetes. O sea, yo creo que lo que finalmente pasa es que ella en algún momento llega y se rasca cuando le está picando mucho y se rasca con la tijera. Un pie enyesado. Exacto. Quienes hemos tenido los pies enyesados sabemos cómo picas. Y finalmente lo que pasa es que ella está en la condición de, digamos, finalmente de tener diabetes, de diabética. Seguramente lo que le pasó es que se le pudrió el pie. Nunca más sanó y ese pie al final quedó la bota y la bota la usaba de alguna manera para poder estar. Ahora, por eso yo digo que es una cuestión que en realidad como que no termina de cuajar mucho, porque finalmente como una historia que finalmente queda y el salto, digamos, narrativo a mí me gusta. A mí no me termina de convencer. Creo que es una estrategia buena y creo que y volviendo a leer la narración que hace de esta institución total, digamos, llevándolo en términos Foucaultianos, que son justamente los hospitales, y cómo de alguna manera en la narración que va haciendo, que es más bien un monólogo, y por eso a mí como que no me calza tanto como el esa montaje, última parte. claro, porque el montaje que hace con respecto a la crítica del hospital. Ahora, ¿por qué la crítica del hospital de alguna manera sí tiene cierta resonancia en tanto la construcción de los personajes? Creo que es a través de justamente lo femenino, porque finalmente habla de las enfermeras y de cómo de alguna manera las enfermeras y las enfermeras latinas en particular, porque cuando en algún momento bien le dice ella es una María,
y empieza a hablar de cuántas Marías existen finalmente. Sí. Y es interesante también cuando, por ejemplo, ella plantea que las enfermeras son las únicas que son bilingües, e incluso habla la lengua de los enfermos. Exacto, e incluso estaban viendo si podían hablar esperanto, porque al final Sí. entendían español, aprendían, digamos, estos dialectos. Y de alguna manera también es interesante cómo, para terminar, el asunto de cómo ella se ve enfrentada constantemente al horror. O sea, cómo de alguna manera son las enfermeras aquellas que están en aquella línea de divisoria, digamos, entre la civilización y la barbarie, y son justamente aquellas que van estableciendo esa línea. Qué bueno que divisoria. dijiste eso, porque un tema que no habíamos tratado hasta ahora, y nos queda poquito, es la variable susantogniana del libro. A ver. Porque claro, aparece esta chica como la enferma, ¿no? Pero la enferma como sinónimo de anormalidad, ¿no? Claro. Es como alguien a la que hay que rescatar de una posición que es de suyo incorrecta, ¿no? Entonces todo este sistema, el sistema médico, la hermana, en general, todo el mundo actúa para que ella se mejore. Entonces es una cosa extraña porque se hace en nombre de la salud, pero al mismo tiempo es una actitud que es profundamente inhabilitante e hiriente para la persona que está en tal condición, porque se le hace sentir literalmente como un bicho, ¿no? Como una mosca, como a la que le sacan como, sangre, como a al- la que le analizan la orina, efectivamente, y la que está bajo efectivamente. control y tiene que medirse todo y bla. Entonces, si es por darle crédito al carácter metafórico del libro, uno tendría que preguntarse si se está refiriendo a la enfermedad, y obviamente se está refiriendo a la enfermedad, pero solo a eso, o se está refiriendo a otro aspecto también, ¿no? Y es esta tendencia de la sociedad a normalizar, ¿no? Claro. A que a todo aquello que no encaje con determinados valores, porque esto de estar sano se puede asociar a otros semisímbolos, ¿no? Claro. Que son los que denotan normalidad y por lo tanto tu inserción en el cuerpo social. Bueno, todo lo que no calza con ello tiene que ser corregido, ¿no? Entonces este es un sistema que en este caso opera aparentemente para sanarla, pero también para sacarla. Voy a usar una palabra así media rara, pero para sacarla de su disidencia, ¿no? Porque, Sí. Y porque ella- no es como el resto. Y ella Lo te que sorprende queríamos. desde ahí, además, porque ella se asume una fruta podrida. Exacto. Ella se asume una fruta podrida que, además, cuando viaja a Estados Unidos, o a donde sea, uno asume Estados Unidos, pero es verdad Sí. que en ninguna parte lo dice. Porque básicamente uno se imagina la entrada al país y toda la... Todo lo que Toda la digamos, la parafernalia cinematografía norteamericana nos ha Y enseñado. que a uno le ha tocado también cuando ha tenido que entrar, y viaja básicamente a irrumpir violentamente y a intervenir los espacios del hospital. Entonces, esta enfermera habla de que hay un terrorista que cada cierto tiempo viene y rompe mangueras y suelta los experimentos y deja la escoba, que termina siendo esta misma niña. Y además, ella tiene que, a lo largo del libro, antes de empezar cada capítulo, hay unos textos que son una especie de poemas que a mí me encantaron, Sí, además son muy porque buenos. porque están muy bien escritos, pero además porque están reflejando muy bien ese yo interior que no está en el escrito más de párrafo. Sí. Sí están en estas poesías. Leo uno. Me duermo sobre el mapa, por osmosis. Se me mete un país dentro. Avanzo por refrigeradas arterias urbanas, recorro pasillos embaldosados, descosidos en la línea difusa del horizonte. ¿Qué podría perder, además del rumbo? Perder la vida, perder el norte. Y esto, todos dicen, entre paréntesis, cuaderno descomposición. Claro, eso a mí me pareció un juego, o sea, por eso yo digo que en realidad es un texto muy poético en general, porque finalmente, claro, de repente, sobre todo las primeras páginas son sumamente, con una narración sumamente abigarrada, de muchos símbolos, de repente llega y suelta estas páginas, o sea, digamos, estas frases que son efectivamente, o sea, como el párrafo que tú leíste, que es tremendamente poético, digamos. Y yo creo que, claro, o sea, como que en la última pasada yo creo que es como una cuestión que como que a mí no me termina de cuajar tanto, o sea, creo que sobre todo cuando, por ejemplo, hay un pasaje donde comienza a plantear básicamente que se le había acusado en algún momento de eutanasia y en otro momento se empieza a practicar, digamos, por biopolítica, o sea, digamos, política biológica completa, que había que finalmente liberar cama y que finalmente había que mandar a los enfermos terminales necesariamente, digamos, a la casa y que se murieran allá y ya no seguir gastando los recursos en ellos. Entonces, justamente es interesante ver cómo de alguna manera se echa luz
con respecto a un sistema que es sumamente perverso y que justamente se vincula a los temas que no solamente refieren al tema, digamos, de la normalidad o la normalidad, sino que también al control, digamos, al control de las pestes, al control de las poblaciones, al control, digamos, de cuál va a ser, digamos, la masa de la población. Eso como... la dictadura de lo sano. Exacto. Y dentro de eso yo me acuerdo que una cuestión que dentro de la norma lo que más calla, o sea, lo que más calza acá es como un grupo de amigos gordos que tenemos. Justamente nosotros repetimos esa frase de los mexicanos que dicen: lo que callan las mujeres, también lo que callamos los gorditos. Pero también de repente nosotros nos encontramos con ese tipo, o sea, por ejemplo, que es una cuestión de lo que deriva finalmente la imagen de salud, que es una imagen finalmente también estética, o sea, que hay que estar sí, pero además es una imagen sano, que está trabajada. Exacto. ¿Tú sabes qué es militancia gorda? Sí, no, Tengo una compañera en el doctorado, ella está haciendo su doctorado en filosofía, pero me la cruzaron un par de seminarios, que es militante gorda, es una grosa, que escribe muchísimo y que además ella está muy sana. Ya. Es muy impresionante porque de alguna manera ella trabaja con esos temas y los escribe respecto de... Va como haciendo un diario tipo blog que otra gente pueda leer, y cómo toda la sociedad le está diciendo que cualquier problema que ella tiene, el asma, el resfrío, la verdad, tiene que ver con su obesidad, y que no es el caso en el caso de ella, que además es muy deportista, etcétera, pero manteniendo un cuerpo que es el cuerpo que tiene. Claro. Y es muy, muy interesante ese ejercicio. Bueno, finalmente un ejercicio de resistencia en el que yo también me incluyo, de decir, el cuerpo que uno tiene es el cuerpo que uno tiene, y esa estética de salud, no necesariamente está la salud como valor detrás de eso. Bueno, le vamos a dedicar este programa a Cecilia Morel, que nos debe estar escuchando a esta hora. Porque seguro le encantó este libro. Sí. Elige vivir sano. Bueno, con estas palabras nos retiramos, les invitamos a leer 5 al día. Claro. Nada más 5 frutas al día. 5 al día puede ser tantas cosas, Carlito. 5 frutas al día de un packing que, claro, por supuesto, llena de pesticidas, en fin. Pásenlo bien, recomendamos este libro. Muy buen libro. Perturbador y muy bueno, sí. Con las observaciones que hizo al pie Carlos Azócari, que seguramente ya fueron tomadas por Lina Meruane. Nos vemos el próximo. Gracias, Cami. Chao. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.